Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 28 de marzo del año 2022. Son las 6:30 en punto de la tarde y vamos a empezar la revisión del caso clínico problema con el grupo número uno de digestivo, con un tema obviamente que tiene que ver con patologías digestivas. Entiendo, es un síndrome dispéptico agudo. Eh, Listo, compañeros. Entonces, pueden comenzar y es su tiempo. Bueno, buenas Abramos la noches. presentación en pantalla completa. Muy Ya, bien. ya. Listo. Dale. Entonces, mi grupo está conformado por Isabel Colonia, Jessica María López, Mariana Peña, Sara Osorio, Valeria Perdomo, Stephanie López, Isabel Hernández y pues yo, Manuela Ruiz. Como dijo el doctor, somos el grupo uno y nos tocó el proceso diagnóstico de un paciente con pues alguna patología gástrica. Entonces, como proceso diagnóstico, pues así como nos puso el doctor, que primero vamos a hablar de la historia clínica, segundo, el resumen de los datos positivos, problemas identificados, las patologías posibles como diagnósticos diferenciales y las características más importantes, la correlación clínico-paraclínica, la aplicación de las leyes diagnósticas, que fue lo que vimos el corte pasado, los procesos fisiológicos y fisiopatológicos y pues nuestra conclusión diagnóstica, sindromática, topográfica, etiológica y ya pues el diagnóstico que elegimos. Entonces, en cuanto a nuestra historia clínica, este es el resumen. Entonces, Felipe Arias, de 30 años de edad, negociante, fumador desde hace 8 años, consulta el centro de salud por presentar desde hace 5 días deposiciones melénicas y hoy, en las horas de la noche, un vómito de sangre que lo lleva a perder el conocimiento. Es conducido al hospital por su esposa, quien informa a los médicos que Felipe presenta dolor de cabeza hace 15 días, para lo cual toma aspirinas más o menos, más o menos 3 por día y desde hace 8 días ardor en la boca del estómago. Bueno, como resumen de datos positivos, tenemos que es un hombre de 30 años que se dedica a ser comerciante. En los antecedentes tenemos que es fumador y lo que lo llevó a consultar fue un cuadro agudo de 5 días de deposiciones melánicas. En la noche presentó hematemesis que lo conlleva a perder el conocimiento. La esposa refiere que presentaba cefalea hace 15 días, lo que conllevó ingesta de aspirina 3 por día. También refiere que presenta epigastralgia. Al examen físico se observa gran palidez, la frecuencia cardíaca está a 110 por minuto, la tensión arterial está en 80-60. Después de la administración de líquidos, después del shock y la anemia, se le practica una endoscopia de vía digestiva alta, lo que revela una úlcera en la cara posterior del bulbo duodenal de 2 centímetros de diámetro, con sangrado arterial activo, que no cede a la aplicación endoscópica de alcohol al 90%. Se le practica una cirugía, una laparotomía mediana supraumbilical con vagotomía troncobular bilateral, piloplastia y plicatura de la arteria sangrante. Minutico, Mariana. Mariana es grupo Sí. uno. Entonces, primera recomendación para los siguientes grupos. No coloquemos acá ni exámenes, porque se supone que eso es un proceso que nosotros lo debemos hacer sistemático, juicioso, y es a lo que debemos llegar. O sea, por favor, no me ubiquen exámenes acá en el resumen de historia clínica, ni me ubiquen tratamiento, ni me ubiquen menos diagnóstico. Entonces, para la siguiente vez, solo el resumen de la anamnesis, interrogatorio y examen físico. A partir de ahí, nosotros hacemos todo el proceso. Cuando llegue correlación clínico para clínica, entonces ustedes deben decir qué exámenes se les pide a un paciente con esto, con este tipo de síntomas, con este tipo de signos, con este tipo de síndromes y con este tipo de sospechas clínicas, qué exámenes vamos a pedir para poder hacer un proceso juicioso, porque así no tiene, digamos, mucho sentido, pues teniéndola toda tan fácil. Y la idea es que ustedes hagan siempre el proceso, incluso así se sepan los diagnósticos, que elaboren un proceso muy juicioso y no se casen con una sola cosa. Ah, es una úlcera duodenal sangrante. Ya, ahí se acabó la discusión. No hay ningún esfuerzo que hayamos hecho. ¿Me comprende, grupo uno? ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, continuamos.
Dale. Primera observación, por favor, la corrige el grupo 2 en la siguiente vez. Dale. Bueno, entonces en los problemas identificados, signos o síntomas o los síndromes Un poquito de volumen, porfa. ¿Quién está hablando? Valeria. Valeria. Valeria, eso, muy bien. Vale, dale. Ahora sí. En los problemas identificados o en los signos y síntomas o síndromes tenemos un síndrome ulceroso agudo, un síndrome dispéptico tipo ulceroso agudo y una cefalea crónica. Los síntomas que tenía el paciente es el dolor en epigastrio, acidez o pirosis, náuseas con vómito, las melenas y esos son como los los síntomas más comunes que el paciente tenía. Bueno, entonces, ojo pues, grupo 1. Ojo pues, para hacer un mejor enfoque del caso. Yo le preguntaría al resto del grupo, ¿ustedes están de acuerdo con que esos son los síndromes que el paciente tiene? O sea, es un paciente que presenta primero dolor abdominal, epigástrico de características urentes y esas cosas. Listo. Y es un paciente que se consulta por melena y luego presenta un síncope. Melena y presenta un síncope. Y presenta varios signos en el examen físico. Y ustedes dijeron que estaba hipotenso y seguramente estaba taquicárdico. La pregunta para el resto del grupo es, ¿están de acuerdo con que el enfoque debe ser ese síndrome? ¿O debe ser otro? ¿O deben ser otros más? ¿Qué opina el grupo? Hay un síndrome grande. O sea, el paciente consultó por un sangrado digestivo, que tenemos que identificar si es un sangrado alto o un sangrado bajo. Pero en principio es síndrome de sangrado digestivo. Es el primer signo, el signo más importante que se convierte en síndrome. El segundo gran síndrome es por lo que el paciente venía previamente a consultar. Eso, aquí Juan Sebastián agrega, dice, síndrome sincopal, sí señor. Yo enfocaría el síncope y pegado al de hemorragia digestiva pongo el síncope, que después todo se puede unir en una sola cosa. ¿Cuál otro? El paciente venía con dolor abdominal. Entonces, coloquen dolor abdominal agudo, 5 días de evolución, creo. Y de pronto la cefalea crónica, listo. Ese como para motivar por qué se tomó la aspirina, o por qué tomó un AINE, o por qué tomó un antiinflamatorio, o por qué tomó un analgésico. Entonces, grupo, la próxima. 1, ese paciente consultó por un sangrado digestivo. Y yo tengo que identificar, ¿está sangrando alto o está sangrando bajo? Y ahí vienen los diferenciales. 2, producto previamente, tiene un síndrome de dolor abdominal. Y enfocando el dolor abdominal, tengo que empezar a diferenciar qué tipo de dolor abdominal, de acuerdo a la ubicación, es agudo, es crónico, está ubicado en epigastrio, está ubicado en hipocondrio, está ubicado, aquí claramente es un dolor abdominal en epigastrio, y ahí están todas las patologías que la producen. Y lo otro, ese paciente perdió el conocimiento. Digamos que más que un síncope, él presentó fue ¿alguien me puede decir algo mejor que un síncope? Porque acuérdense que el síncope se pierde la conciencia y la recupera rápido. Entonces, en vez de síncope sería un grupo. Desvanecimiento. No, deme algo mejor. Una lipotimia. Deme algo mejor porque es que él perdió el sentido. Él sí perdió la conciencia, pero además tenía la tensión ¿cómo? ¿Cómo tenía la tensión arterial? Muy bajita. Estaba hipotenso. Entonces, está hipotenso, está taquicárdico y perdió el conocimiento. ¿Cómo se llama todo eso junto? ¿Cómo se llama ese síndrome? O ese cortejo sindromático. ¿Un qué? El ortostático. Shock. Eso, no, ¿cuál ortostático? Ortostático es que simplemente se para y pierde, baja la presión arterial. Pero este paciente perdió el conocimiento y tenía la tensión baja y tiene un sangrado. Ahí está. ¿Cómo es? Redondo es, blanco, gallina lo pone y se come. Eso es claro, o sea, tiene un shock hipovolémico. Entonces, el otro es shock y el shock tiene diferenciales. Eso para que en una siguiente vez, o con el Stokes-Adams. Sergio, ¿alguien está de acuerdo con que esto es un Stokes-Adams? ¿Qué tendría que tener para que clínicamente, sin hacer un electro, el paciente lo caracterizáramos por el Stokes-Adams? ¿No?
No, porque es asistolia. La asistolia es otra cosa. La asistolia es otra cosa. La asistolia, usted simplemente ve en el electrocardiograma una cosa, que el paciente puede perder el conocimiento, sí. Pero aquí claramente tenemos un paciente que pierde el conocimiento, está hipotenso y está taquicárdico. Entonces, eso se llama un shock hipovolémico. Y el shock Adams que tiene que tener, está bradicárdico, que es un paciente con un bloqueo atrioventricular, grado 3. Eso es un síndrome de Stokes, Adams, Morgagni. Entonces, ojo con eso, que aquí hay cosas muy claras. Hay un síndrome de dolor abdominal, hay un síndrome de sangrado digestivo, hay un síndrome de shock, y el shock lo tengo que distribuir, si es un shock séptico, un shock hipovolémico, un shock redistributivo, un shock cardiogénico, ¿sí? O sea, claramente tengo que diferenciarlo. Aquí lo que pasa es que el paciente claramente me está diciendo que está sangrando. Dolor precordial, Sergio, pero dolor precordial, el paciente no tiene dolor precordial, excepto que tenga dolor epigástrico, pierde el conocimiento, pero es que acá claramente hay una asociación entre melena, no tuvo hematemesis, pero tuvo melena, se choqueó y lo trajeron al hospital, perdió el conocimiento. Bueno, ahora sí sigan, muchachos, sigan. Eso es para que vayamos aprendiendo a enfocar los casos clínicos. La siguiente. Bueno, en cuanto a las patologías posibles o diagnósticos diferenciales, como decía anteriormente, depende si es de vías digestivas altas o vías digestivas bajas. Entonces, tenemos... Pero se dan cuenta que si no enfocan bien el síndrome, les va a costar. ¿Para qué meten hemoptisis? Si ese paciente nunca refirió más que hemoptisis, es una vómica, pero es que el paciente no está sangrando por la boca. El paciente está sangrando por abajo, por vía rectal. Entonces, hemoptisis no cabe. Listo. Ahora pongo las Pues lo patologías, habíamos listo. pensado por el vómito con sangre, que podría ser, pues, porque él dijo que pero es que vomitaba usted, sangre. él dijo que vomitó con sangre. Sí, Sí, doc. Yo vi melenas, no vi, si tenía vómito con sangre, listo. Bueno, entonces en vez de hemoptisis, vómica, que es una hemoptisis como si fuera vómito, ¿sí? Una ruptura, un quiste hidratídico, algo de origen pulmonar. Muy bien, entonces me van a ubicar las causas de sangrado digestivo alto. Por eso es muy importante, si usted pone síndrome de hemorragia digestiva, usted dice, ¿es alto o es bajo? Y dice, no, es que tiene melenas, pero la melena puede ser bajo. Ah, ¿por qué no es bajo? Porque el sangrado no es rutilante. El sangrado de este paciente es el puncho de café y además tenía vómito con sangre. Entonces, dice usted, es un sangrado de origen alto. Y ahí ponga las causas. Siga, Sara. bueno, como decía, el paciente consultó por llevar Prendan un cuadro camaritas clínico para de verle las 5. caras, por favor. Profe, no tengo cámara acá, qué Ah, bueno, pena. la próxima, por favor. Por llevar 5 días de deposiciones melénicas y un vómito con sangre que lo llevaba a perder el conocimiento. Entonces, en cuanto a los diagnósticos, pues sacamos hemoptisis, solamente se ponía como diagnósticos diferenciales que muchas literaturas lo decía, un carcinoma gástrico, pues por el tipo de cuadro que genera, un dolor abdominal, malestar impreciso en el abdomen, la acidez y la indigestión. La esofagitis, porque es una inflamación que puede producir ciertas lesiones que se van a extender desde la garganta y del estómago y me puede producir algún tipo de sangrado. Hemorragia orofaríngea, los medicamentos como el hierro o el bismuto, pues el hierro genera heces oscuras, malestares estomacales como síntomas secundarios, mareos, náuseas y estreñimiento. Y el bismuto, pues se utiliza para tratar la diarrea y también me puede generar todos estos síntomas. Las varices esofágicas, que pues son venas anormales, que se extienden en todo lo que tiene que ver el esófago y pueden generar alguna ruptura. La gastritis erosiva, que es una lesión, una erosión de la mucosa gástrica, y pues eso se puede manifestar por hemorragias, pero pues es un cuadro como subagudo o crónico, o la colitis ulcerativa. ¿Por qué piensan en una colitis ulcerativa? Sino ¿Cuál que es el síntoma la principal de la colitis es colitis? de digestivo bajo, pero también por las melenas y porque puede tener algún tipo de sangrado, pues pusimos el Pero de no tiene colitis sangrado ulcerativa, alto. pero es bajo. La colitis, afectación del colon, ¿sí? Y los pacientes se quejan de sangrados recidivantes crónicos, que pueden haber síntomas generales asociados, ¿sí? Pero en ese paciente claramente es un cuadro agudo. Entonces colitis ulcerativa puede ser el primer episodio de una colitis, sí, pero los pacientes tienen dolor abdominal,
y pueden no tener dolor acompañado de sangrado crónico. Digamos que todo el resto sí. Puede ser una esofagitis, sí. Puede ser una gastritis, sí. Puede ser una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, sí. Una duodenitis, sí. Y puede ser un carcinoma, sí. Todo paciente que sangre por arriba, por debajo, puede tener un cáncer. En el caso de que sea un sangrado con vómito, es un cáncer gástrico. En el caso de que sea un sangrado bajo, lo primero que hay que descartar es un cáncer de colon. Entonces, todo eso cabe. No veo por qué la colitis ulcerativa, entre otras cosas, son pacientes más de 30 años. ¿Cuántos años tiene este paciente, perdón? ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? 30 años. 30 años. Paciente joven, aunque uno ve colitis ulcerativa a esa edad, pero digamos que son cuadros crónicos. Sigamos, por favor. Bueno, en cuanto a la correlación clínico-paraclínica, pues se le hizo una endoscopia y en la endoscopia se revela una úlcera de cara posterior del bulbo duodenal de 2 centímetros de diámetro con un sangrado arterial activo que no cede a la aplicación de la endoscopia con alcohol del 80%. Entonces ahí habíamos puesto como un videito para donde se veía la úlcera, pero creo que no carga. Es que hay que compartirlo como video, creo. Por eso es que no les cargo. No hay problema. Ahí, de pronto. No, toca compartirlo, creo que Un como... segundín, un segundín. Ya voy a ver qué Deben pasa. ver en YouTube. También se puede. Ah, no está dando. ¿Sí están viendo? Ya. Yo vi pues como por aquí. Ahí está el sangrado. Mire. Hagas. Listo. Muy bien. Listo, muchachos. Sigamos. Hay un segundo que no me deja ponerla. Ya. Hacer un pequeño modificación a ese formato y la correlación la voy a dejar siempre para lo último. O yo, en una siguiente vez, para que lo tengan en cuenta. Dejamos ese punto para que esto no llegue tan rápido, porque se nos acaba la discusión. Bueno, Listo, doctor. muchachos. Continuemos. Ay, bueno, entonces en cuanto pues lo que contaron mis compañeritos, también se le hizo una laparotomía donde se le hizo una Pero eso es para vasotomía de la tratamiento ya. Dejemos eso quieto porque eso es para tratamiento final. Ah, bueno, doc, entonces lo digo al final. Sí, hagamos el otro, Bueno, entonces expliquemos digamos, la otra esto cosa. no tiene nada que ver. Dijimos que el cuadro hemático iban a estar Esto sí. línea roja disminuida, entonces hematocrito, hemoglobina y leucocitos disminuidos, ahí está el porcentaje. Puede que en el parcial de orina encontremos hematuria y signos pues de deshidratación. En el coprológico también haya sangre en heces y pues importante verificar el ionograma pues para ver los líquidos cuando hicimos pues los datos positivos que se le pusieron líquidos para sacar al paciente del shock, para verificar cómo sigue el sodio, el potasio, el fósforo, el calcio, el magnesio y el cloro. Digamos que el examen más importante acá es un cuadro hemático, donde lo que debemos buscar es la hemoglobina. Si un paciente perdió el conocimiento, esa hemoglobina seguramente está más o menos de por ahí de 8. Eso es lo primero. Lo segundo, el hematocrito tiene que haber bajado también. La serie de leucocitos no se nos tiene por qué alterar. Y seguramente no va a haber un cambio significativo en el volumen corpuscular medio, excepto que el paciente venga con un sangrado crónico y se haya agudizado. O sea, que tengamos un volumen corpuscular medio bajo y una hemoglobina corpuscular medio, una anemia microcítica hipocrómica. Y importantísimo pedir los azoados, la creatinina, el BUN, porque es posible que el paciente nos empiece a hacer una falla renal prerrenal. Obviamente el examen de coprológico puede servir. Lo que pasa es que con tener una endoscopia es el examen gold estándar
para un sangrado digestivo, en este caso alto. Por eso es muy importante diferenciar, ¿es alto o es bajo? Si es bajo, el examen gold estándar es una colonoscopia. Y siempre, obviamente, pedimos el ionograma, porque son pacientes que si hacen un shock hipovolémico, pues toca hacer seguramente se pueden afectar también los electrolitos. Listo, sigamos. Muy bien, entonces apliquemos leyes, muchachos. Listo, profe. Entonces, pues para tener en cuenta, es importante como definir de qué se trata cada ley. Entonces hablamos de la ley de lo más frecuente, que usted refería que es lo más prevalente o lo que más pasa. La ley de la prioridad era como hacer... Bueno, entonces la ley de lo más frecuente está muy bien. Aceptamos que lo más frecuente son las enfermedades gastroduodenales, realmente gastritis medicamentosas o duodenitis medicamentosa. El paciente, pues aquí es claro que el paciente debe ingerir aspirina. Si hubiera ingerido un antiinflamatorio, pues también es una causa frecuente de erosión y es lo más, eso está muy bien. De ley de lo más frecuente estamos hablando de las gastroduodenitis erosivas agudas. En la ley de la prioridad es cuál es la patología que pueda afectar la vida del paciente. En ese caso, ¿cuál es? Profe, pues pusimos, sino que yo iba a explicar primero qué trataba cada ley, pero bueno, en la ley de la prioridad pusimos las varices esofágicas y las gastritis erosivas porque son las que pueden causar sangrados o hemorragias, pues, en los pacientes y comprometer al paciente hemodinámicamente, como estábamos hablando, pues, de él, Digamos ¿no? que sí, las causas más graves, digamos las causas, de hecho está muy grave, un paciente que presenta una hematemesis con una melena y que presenta un shock hipovolémico, que necesito descartar, que esté sangrando una úlcera. Es Eso es lo que sí, primero. profe, ¿por qué? Sí. Porque, por ejemplo, pues en las varices esofágicas es muy típico que el paciente pues tenga hematemesis en grandes cantidades y que las deposiciones sean oscuras. Entonces, como este paciente lo está presentando, por eso lo pusimos ahí como de Lo que pasa es prioridad que de ¿qué está en contra de unas varices esofágicas? ¿Quiénes son los pacientes que más frecuentemente hacen varices esofágicas? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los No, pacientes no. que más frecuente, cualquiera del grupo? ¿Cuál es la causa más frecuente de varices esofágicas? Ustedes lo deben saber. Los que tienen cirrosis. Ya, la cirrosis. Pero un paciente a los 30 años difícilmente tiene una cirrosis. Por eso uno difícilmente piensa que hay varices esofágica ahí. Entonces, las causas más frecuentes son las gastritis o duodenitis erosivas o las úlceras. Verdaderamente úlceras Doc, que el paciente sí. es que yo tengo, pues, como, pues nosotras sacamos eso de una tabla, de un artículo en la cual decía que las causas de hemorragia digestiva alta, pues como las principales causas eran úlcera péptica en un 55%, varices esofágicas entre un 10 y 20, esofagitis en un 20%, angiodisplasia en un 6 y las neoplasias en 2 a No, 5. Por lo que eso, pasa es que yo no pondría la varice por encima de las dos. Es decir, sangra el estómago y sangra el duodeno. O sea, como primeras causas. Pero yo no pondría la varice esofágica con un porcentaje tan alto. Ojo, hay que mirar la edad. Pacientes añosos es posible que la varice esté por ahí, en un 10-20%, pero siguen estando, mire, las gastritis y las duodenitis, sean con erosivas o con úlcera propiamente ya formada, son las causas más frecuentes de sangrados digestivos en todas las edades. Pero si es un paciente mayor de 50 años, siga pensando en eso. Segunda posibilidad, el cáncer. Y tercera posibilidad, una varice esofágica. Esas siguen siendo las causas. Hay que tenerlas en el radar. Pero la prioridad, si un paciente que me choqué, que tiene un dolor epigástrico, que toma aspirina y que presenta una hematemesis una melena, yo tengo que descartar que tenga una varice sangrando, perdón, que tenga una úlcera sangrante. Eso es lo primero que tengo que descartar. Digamos que por ser una patología tan grave, la varice termina estando ahí, pero no va a ser no va a ser de las patologías frecuentes que uno encuentra. ¿Listo? Sigamos. bueno, Doc, entonces pues teniendo en cuenta la ley de Agatha Christie, pues es importante pues como entender la ley. Entonces la ley consiste, o pues lo que dice la ley de Agatha Christie, es que los médicos pues debemos como estar
pensando siempre como en el medio detectivístico, no voy a ser capaz de decirlo. Bueno, entonces Detectives. como eso, detectivesco, como la policía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos buscar la causa, el sitio de la lesión, entonces pues como detectar el crimen, el arma homicida y los cómplices, que entonces pues los cómplices serían como las coayudantes como a la enfermedad o pues dentro de los factores de riesgo. Entonces, dentro de la ley de Agatha Christie tenemos que la escena del crimen sería una úlcera en la cara posterior del bulbo ¿Está duodenal bien? y ¿Está que bien? arma homicida podría ser el Helicobacter pylori Sí, y los cómplices el consumo de AINES. ¿Por qué? Porque sí, tenemos que está pues el bien. AINES genera un factor de riesgo mucho más alto, más o menos de un 60% para generar hemorragias del sistema digestivo y pues es como uno de los Está causantes más bien. frecuentes de El las AINE, hemorragias. el AINE, la aspirina, el analgésico, actúa como arma homicida y actúa como cómplice. O sea, uno puede tener susceptible un paciente con una gastritis crónica o con gastritis por helicobacter y por agudamente, o sea, un factor desencadenante agudo puede ser el consumo de medicamentos. Los más frecuentes son los AINES o los antiprostaglandínicos, AINES. Entonces, como la aspirina, en este caso fue la aspirina. Eso está muy bien. Listo. Parsimonia, expliquemos la parsimonia. Listo, Doc. Entonces, bueno, y me faltó la parte de lo de Helicobacter pylori, Doc, pues que es como dentro del 50% de los que más causa el sangrado digestivo. Y la de la parsimonia es cuando al paciente le aparecen muchos signos y síntomas pues que como que lo llevan a uno a conectarse en diferentes órganos y que hacen pensar pues como una sola patología, entonces que sería como algo sindromático. Y dentro Digámoslo del, así, digámoslo en estos términos. Cuando en un mismo paciente aparecen varios síntomas aparentemente de sistemas diferentes, lo más frecuente, lo mejor es pensar en que haya una sola patología que esté ocasionando todo. Así de sencillo. Entonces, usted tiene un paciente con dolor abdominal, tiene un paciente con melena, tiene un paciente con hematemesia, taquicárdicos, una úlcera, úlcera o en el estómago o en duodeno que sangró y produjo todo eso. Y produce el dolor, y produce la dispepsia, y produce la epigastralgia, y produce el sangrado, y produce el choipo volémico. Eso es la ley de la parsimonia. Ese es precisamente. ¿Listo? O sea, siempre pensarlo en términos de ley de la parsimonia cuando en un mismo paciente presentan signos o síntomas de varios sistemas comprometidos. Una sola patología, muy posiblemente la que lo produce. Eso no es absoluto, pero es mejor pensarlo así. ¿Listo, Isabel? listo, Doc, y dentro pues como el de la parsimonia que sería como el síndrome general, pusimos úlcera gástrica. Listo. Listo. Entonces, vamos a hablar de procesos fisiológicos implicados y explicación de la fisiopatología de los síntomas o los signos de síntomas. Entonces, tenemos que la fisiopatología común a todas las hemorragias digestivas, pues es la hemorragia masiva, que es pues una pérdida de volumen circulante y hemoderivados que llevan a un shock hipovolémico y posteriormente al paro respiratorio y la muerte. Pues entonces, aquí explicando un poquito de lo que es la fisiopatología, pues de la patología pues, en la que nos estamos encaminando, tenemos que si hay una hemorragia pues, mayor a 500 cc, pues se genera una hipovolemia, lo que hace pues que se baje el retorno venoso y así se disminuye lo que es la presión arterial. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Va a aumentar lo que son los receptores pues, de volumen por el mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona y también va a aumentar las catecolaminas. Y ambas nos van a ayudar a aumentar lo que es el líquido intravascular. En cuanto al reservorio esplácnico, es cuestión pues de reducir esa sangre digestiva para el resto de órganos pues que los necesitan pues por el caso pues de la hemorragia. Órganos como lo que son los suprarrenales, corazón, cerebro, entre otros. Bueno, entonces en cuanto a la sangre pues en la luz digestiva, pues encontramos pues que aumenta el peristatismo y también aumenta las proteínas, y eso pues aumenta el amoníaco y también la urea en sangre. Y en caso pues de hepatopatías encontramos pues que posiblemente haya riesgo de encefalopatía. Siguiente, por favor. Siguiente.
Bueno, entonces pues ya centrándonos bien en lo que es el caso pues de la hemorragia pues por úlcera, tenemos pues que la úlcera gástrica duodenal es la primera causa pues de hemorragia digestiva alta, que es una lesión pues de continuidad en la mucosa gástrica duodenal y pues es una enfermedad crónica y recurrente. Su origen pues puede ser de origen qué pena la redundancia. Su origen pues, puede ser neoplásico, pues por lo que va a requerir una confirmación anatomopatológica pues, del diagnóstico. Y desde un punto de vista pues, fisiopatológico, el cuadro se debe a un desbalance pues, entre los factores protectores, como lo puede ser el mucus, el bicarbonato, prostaglandinas, unión y pues, regeneración de celular, y también de los NOXAs, que como lo mencionaba pues mi compañera Isabel anteriormente, pues encontramos el Helicobacter pylori, también los AINES, el alcohol, así es, pues entre otros. Y pues centrándonos un poquito más en estos dos de importancia que son el Helicobacter pylori y los AINES, pues tenemos que el Helicobacter pylori es un gran negativo productor de ureasa. Entonces, pues lo que va a hacer es que alcaliniza el medio local mediante la formación de urea en amonio. Y pues además de una inflamación local que pues va a aumentar esa producción de gastrina, aumentando la producción pues de ácido clorhídrico. Y pues varios estudios muestran que hay una prevalencia pues hasta del 85% en pacientes pues con úlcera gastroduodenal. Y pues en caso de AINES, tenemos pues que los AINES van a bloquear la acción de las prostaglandinas y van a disminuir pues la liberación del bicarbonato, que es pues el factor protector. Y pues también estudios han mostrado pues que el consumo previo pues de aproximadamente el 30% de los pacientes que han empezado pues por esta hemorragia digestiva alta. Listo, siguiente. ¿Y ven la nueva? Sí, Sí, mano. Ah, bueno. Ahí me escuchan. sí, total. Bueno, entonces, como conclusiones diagnósticas, entonces tenemos ya el diagnóstico sindromático, el topográfico o anatómico, el diagnóstico etiológico y el diagnóstico específico. Entonces, como hablábamos anteriormente, como diagnóstico sindromático tenemos el síndrome dispéptico, el síndrome de dolor abdominal agudo, el síndrome anémico, también el síndrome de shock hipovolémico y el síndrome de sangrado digestivo. Ya como diagnósticos topográficos o anatómicos, tenemos que va a afectar pues principalmente las vías digestivas altas. Como el diagnóstico etiológico, tenemos el Helicobacter pylori o el uso excesivo de AINES, como hablamos anteriormente. Y ya como diagnóstico específico, estaría la úlcera en la cara posterior del bulbo duodenal. Muy bien, mire que acá, Isabela, sí lo colocaron bien. Colocaron síndrome de dolor abdominal agudo. Ese hubiera sido el primer síndrome. El segundo síndrome, un síndrome anémico, está bien. Síndrome anémico agudo. Síndrome de hemorragia digestiva, alto o bajo, hay que diferenciarlo. Y síndrome de shock hipovolémico. Perfecto. En la explicación fisiológica y fisiopatológica, la próxima, entonces, toman el síndrome, toman la patología y cogen, por ejemplo, la fisiología un poquito digestiva, con todo lo que es la digestión, la secreción, la excreción, un poquito la irrigación de esa zona, y después, obviamente, la explicación fisiopatológica, como lo quisieron hacer ahí. ¿Cuáles son los factores involucrados, como el Helicobacter pylori, como los AINES, o cualquier tipo de medicamento que pueda afectar la mucosa, que lo que hace es una hiperacidez, o con disminución de la secreción? Por ejemplo, las gastritis crónicas atróficas, que presentan disminución del factor intrínseco, que además hacen anemias a largo plazo. Pero entonces acá la parte sindromática la pusieron bien, pero en la primera parte que quisieron defender lo sindromático no lo pusieron. Vamos a hacer una modificación, yo les mando la presentación para los siguientes grupos. El punto 6 va a ser correlación clínico-paraclínico. Es decir, no vamos a tocar paraclínico sino hasta que lleguemos a conclusiones diagnósticas. O incluso puede estar antecitos de procesos fisiológicos y fisiopatológicos implicados. O sea, en el punto 5. Ese yo les hago el cambio y se los mando. Pero digamos que esto es un intento y la idea es que los siguientes grupos empiecen a corregir
algunas cosas que no salieron del todo bien, pero bueno, es un primer intento positivo en esto. No sé si hay alguna pregunta o alguna observación del grupo que está exponiendo o alguien del grupo participante que quiera preguntar, aportar. ¿No? No, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces, mira, a partir de dentro de 8 días volvemos a retomar una actividad previa a esto y una actividad evaluativa. O sea, vamos a ir combinando como lo veníamos haciendo tradicional. ¿Qué vamos a hacer dentro de 8 días o 7 días? El grupo 2 nos va a presentar un caso clínico, puede ser cardiovascular, y el grupo 3 después nos hace un caso neurológico, ¿sí? Y ahí vamos, y luego vengo yo, luego yo traigo un caso clínico con todo el análisis. Bueno, muchachos, no sé si hay alguna pregunta, dudas que tenga el grupo. Y vamos a ir introduciéndole cositas. Vamos a hablar un poquito de sensibilidad, de especificidad. Vamos a ir introduciéndole un poquito de los conceptos que vimos con las famosas procesos heurísticos y esas cosas. La idea es que cada vez metamos una cosita diferente. Bueno, listo, muchachos. ¿Suficiente? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Parece que no. Listo, grupo 1, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Vale, Gracias, listo. profe, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en 7 días. Les anuncio esta semana el tema que les voy a mostrar.